Entonces, ahora sí, bienvenidos a todos y vamos a dar inicio a la conferencia de la doctora Ethel Noemí Coscarello. La doctora Ethel Noemí Coscarello es doctora en Ciencias Exactas del área química de la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Luego estudió la carrera de farmacéutica y se graduó en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular del área de química e investigadora principal del Laboratorio de Investigación de Agroalimentos de la Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón. Es profesora titular de Química Analítica en la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad de Morón. Y es capacitadora externa del IRAM. Es integrante de la Comisión del Plan Estratégico Nacional de Espectrometría de Masas. Y fundamentalmente es nuestra querida y respetada integrante del Consejo Directivo de FANUS, cuyos aportes son valiosísimos, y se unen las dos cosas que siempre digo, que la ciencia a través de la amistad se potencia. Así que este consejo directivo lo queremos mucho, lo respetamos, te queremos y respetamos. Muchas gracias, Ethel, por esta hermosa conferencia que vamos a escuchar. Ya te doy la palabra. Gracias a ustedes por convocarme y bueno, para mí es un honor y les agradezco muchísimo el poder estar acá. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar del centeno y sus aportes saludables en la alimentación. Vamos a hacer un pequeño resumen, algunas cuestiones que tienen que ver con estas sustancias que tiene el centeno, y después lo vamos a referir con el centeno en nuestro país. Es decir, hay un tipo de sustancias que tiene el centeno, que son los aravinosilanos, que son polisacáridos que están presentes en los cereales. Estas sustancias tienen distintas solubilidades y distinta capacidad de fermentación, y además su hidrólisis produce productos que también son tanto los aravinosilosanos como los productos de degradación de estos compuestos son prebióticos. ¿Qué significa prebióticos? Significa que son alimentos para las bacterias lácticas. Entonces eso disminuye el pH del intestino, disminuye la proliferación de bacterias que pueden ser patógenas, aumenta la absorción de calcio y de fósforo, es decir, que produce efectos saludables para la persona que ingiere el salvado. Bueno, con respecto, yo soy química, así que un poco de fórmulas le voy a dar, pero poquito. Los aravinosilosanos se componen de una cadena lineal de unidades de silosa, lo vamos a decir un poco no tan completo para que se entienda, y tiene ramas de arabinosa. Y además forma soluciones viscosas, que esto es bueno para la fermentación, y esos enlaces cruzados se forman porque tiene ácido ferúlico. Entonces ese ácido ferúlico hace que se formen compuestos cruzados. Bueno, esa es la estructura del polisacárido en la primer parte de la fotografía, y después esto lo que puede pasar es que unas enzimas degraden esa estructura y forme otros compuestos que también son prebióticos. ¿Qué es lo que pasa? En los cereales existen estos aravinosilosanos, pero en el caso del centeno en particular, la concentración de fibra es mayor que en la de trigo. Si bien uno tiene la misma, es decir, nosotros trabajamos generalmente
para tener una mejor cantidad de sustancias bioactivas con harina de grano entero. Entonces, si bien el trigo tiene este tipo de sustancias, el grano de centeno tiene mucho más cantidad, más contenido, ¿no? Entonces esto hace que la respuesta prebiótica en el centeno se ve más favorecida. No digo que en el trigo no se pueda hacer, pero no tiene la misma cantidad por ahí. Por esa cuestión no tiene tanta respuesta prebiótica como en el caso del centeno. La textura del pan, o sea, el pan cuando ustedes lo van elaborando, lo que se produce durante el aumento de la temperatura es justamente esta reticulación de los arabinosilanos, y entonces aumenta las propiedades funcionales y nutritivas del trigo. Pero ya les digo, el trigo tiene menor fibra y menor cantidad de arabinosilanos que el centeno. Esto es nada más que a título informativo. El centeno tiene una serie de capas, y no sé si ustedes, no sé si ven la flechita. Sí, perfecto, Ah, perfecto. perfecto, entonces así me voy a manejar mejor. Entonces, los arabinosilanos, que son estas sustancias que son prebióticas, se localizan en los cereales en el endospermo, que pueden verlo por acá, ¿sí? En el endospermo, y la aleurona, que tenemos esta capa acá, la cutícula y el pericarpio. Y las tres últimas, la leurona, la cutícula y el pericarpio, son los tres últimos que denominamos salvado, ¿sí? Por eso, en la harina de grano entero, donde uno utiliza el grano totalmente sin hacer una división de ese grano, uno está aprovechando, es decir, nosotros como investigadores estamos aprovechando todas las sustancias que tiene este grano y que son benéficas para la salud. El trigo y el centeno integral, que puede utilizar esta parte del salvado, dentro de ese salvado se encuentran sustancias como alquilresinoles, alquilresorcinoles, lignanos, ácidos fenólicos, fitoesteroles y los tocoles. Todas estas sustancias tienen características antioxidantes, ¿sí? Ya les digo, nosotros trabajamos, acá yo les puse simplemente a título informativo una definición de harina de grano entero, es decir, cuando uno hace la harina, utiliza todo el grano para hacerla, y entonces de esta forma utiliza la parte del salvado y la tiene estas sustancias bioactivas en la harina. No así la harina blanca, que es refinada. Estos alquilresorcinoles se encuentran en una proporción entre 0,015 y 0,3% en peso en seco del grano entero. O sea que si yo utilizo el grano entero para realizar la harina, voy a tener presencia de estas sustancias. Se determinó que si yo ingiero este tipo de harina, estos compuestos se absorben, es decir, pueden ser biomarcadores de la ingesta de dieta de centeno integral. Es decir, que se determinó que efectivamente uno los puede determinar en una parte de la salida, o sea, en el ilión generalmente, ¿no? Por eso lo que se tomó es pacientes con ileostomía, y a ellos se observó que la absorción de estas sustancias antioxidantes es entre el 50 y el 70%. Los lignanos y las isoflavonas son dos grupos difenólicos que también puede existir en este tipo de cereales, con características similares al estradiol,
En el caso de la isoflavona, perdón, en el caso de la isoflavona, tiene un comportamiento más estrogénico que en el caso del lignano. El centeno tiene una gran proporción de lignanos. Este lignano, la flora intestinal, puede pasar a una sustancia que se llama enterolactona y que es una sustancia muy beneficiosa porque también se usa como un biomarcador de la ingesta de harinas de grano integral, pero además la enterolactona no se encuentra cuando hay marcadores de inflamación. ¿Qué quiere decir? Que en presencia de enterolactona uno no puede observar marcadores de inflamación donde uno puede disponer de una aterosclerosis avanzada. Quiere decir que ya existe trabajos de investigación donde está relacionada que cuando más cantidad de enterolactona uno encuentre en la sangre, esta tiene capacidad antioxidante y es benéfica para no tener problemas, por ejemplo, de infarto de miocardio. Es decir, favorece la no formación de la placa ateromatosa. Entonces eso favorece el hecho de menor incidencia de infarto de miocardio o de enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto? También, bueno, se puede producir una transformación de esa enterolactona en el intestino grueso a enterodiol, pero en la cantidad de enterolactona, y lo vamos a ver después en otra diapositiva, es bastante alta y entonces favorece la disminución de enfermedades cardiovasculares. Esto también se asocia la cantidad de enterolactona a una disminución en vivo de la peroxidación lipídica. Y esto está asociado también a una cuestión benéfica de esta concentración de enterolactona. Algunos de los precursores de defensa antioxidante de la sangre es cuando uno tiene mayor cantidad de esta sustancia. Quiere decir que todos estos, ya les digo, son estudios separados, pero que tienen todos el mismo encauce. Es decir, la cantidad de lignanos, al transformarse en esta sustancia, hace que esta sustancia sea benéfica para la salud. También lo que se ha estudiado mucho, que ya esto es de hace varios años, es el consumo de panes manufacturados con harina de grano entero. Es decir, las enfermedades del estilo de vida que llevamos, lamentablemente, como son cardiovasculares, hipercolesterolemia, cánceres, diabetes tipo 2, son, o sea, la prevalencia o la incidencia de esas enfermedades en una persona que come o que ingiere panes manufacturados con harina de grano entero, ya por distintos estudios ya se determinó que es beneficioso, o sea, que no es tan, que no afecta tanto el estilo de vida este tipo de enfermedades, cuando uno consume mayor cantidad de estos panes. Esto también se hizo, por un lado, con un estudio desde el punto de vista químico, con evaluación de distintas dietas, de distintos análisis que se le hace a la persona, como también estudios clínicos en las zonas, por ejemplo, europeas, donde se consume mayor cantidad de centeno. Entonces, esos estudios clínicos está relacionado con cuestionarios dietarios y de pronto estudios clínicos hacia los pacientes. Entonces se entrecruza la información y se ve que esta gente que vive en estos países donde se consume mayor cantidad de
de panes de grano entero tienen menor incidencia, por ejemplo, a enfermedades cardiovasculares o diabetes de tipo 2 o ese tipo de enfermedades que tienen que ver con el estilo de vida. Entonces, bueno, el consejo es que la ingesta de cantidades razonables de centeno tiene beneficios potenciales para la salud humana, comparada con, por supuesto, la del trigo, que es la tradicional. El centeno representa una óptima fuente de fibra dietaria, tiene arabinosilosanos, tiene sustancias como beta-glucanos, y es muy importante desde el punto de vista de los alimentos integrales. Respecto a la diabetes tipo 2, bueno, lo que es decir, yo les dejé citas bibliográficas, pero la verdad que es bastante amplia la cantidad de información que hay, pero ¿qué es lo que prevalece? El consumo de pan integral de centeno disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 en adultos. Se ha estudiado la respuesta de glucosa e insulina postprandiales cuando se consume diferentes tipos de pan integral de centeno y se concluyó que son menores con respecto a las del pan del trigo. El contenido de fibra dietaria de centeno oscila entre el 15 y el 18%. Arabinosilosanos tiene entre 8 y 10%, beta-glucanos entre 2 y 3%, celulosa entre 1 y 3%, siendo estos últimos los principales componentes activos, componentes químicos que tiene el centeno. En general, los hidratos de carbono de digestión lenta mejoran el metabolismo con las personas que tienen diabetes o hiperlipidemia. En general, nosotros lo que observamos, esto es un poco lo que hemos trabajado estos años, el pan de centeno es un pan que es necesario cocer, cocinar en baja, no en tan alta temperatura, pero sí a mayor tiempo, ¿sí? Para que se logre cocinar bien, porque si no queda húmedo. Tal vez esto también tiene que ver, eso todavía no lo sabemos, pero tiene que ver con esta buena respuesta que tiene. El pan de centeno contiene ácidos grasos orgánicos y sus sales, y lo que se supone es que reduce la respuesta de insulina y glucosa postprandial, ya que interfiere en las enzimas hidrolíticas en el intestino delgado, retrasando el vaciado gástrico. Se determinó también que en sujetos sanos el consumo de pan integral de centeno provoca una respuesta postprandial de glucosa y de insulina más baja que la del trigo, que la del pan de trigo. La insulina plasmática disminuyó entre 46 y 49%, y la glucosa un poco menos, entre 16 y 19%. También lo que se logró con esto de la enterolactona plasmática, que es la sustancia que nombré anteriormente, se logra un 47 a un 71% de aumento de esta sustancia enterolactona plasmática, que es la benéfica para la salud. Y además se obtiene butirato fecal entre un 26 y un 36%, que esto después lo vamos a ver que es beneficioso justamente para los casos de cáncer de intestino. Entonces, todos estos valores son con respecto al trigo, es decir, se toma el trigo como referente y estos valores son aumento con respecto al trigo, pan de trigo, por ejemplo, de bajo contenido de fibra. Bueno, como conclusión,
el consumo de alimentos ricos en fibra de centeno y de trigo mejoró varios de los marcadores de la salud intestinal y metabólica en relación a los alimentos bajos en fibra. La fibra de centeno es más efectiva que la de trigo y mejora también los biomarcadores de la salud intestinal. Mejora más que el trigo, quise decir. Y lo que voy a hablar un poco, voy a tratar de hacerlo un poquito más dinámico. Este trabajo que elegí para la hipercolesterolemia es muy interesante porque utiliza una técnica analítica integral, es decir, la metabolómica es una técnica analítica donde se usan varios instrumentos integrados con un software determinado para un fin. ¿Cuál era el fin en este caso? Bueno, determinar el mecanismo bioquímico endógeno que pasa cuando yo consumo pan de centeno. Entonces, bueno, los equipos es espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protones, cromatografía líquida de alta performance con espectrometría de masas, un análisis estadístico integral de todos los resultados, y lo que se buscó es un modelo que pueda hacer referencia luego al humano. Entonces, el modelo que se eligió es el cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo tiene perfiles de apolipoproteína similar al humano y además se produce lesiones ateroscleróticas similares al humano. Entonces, es un buen modelo para trabajar. Entonces, lo que se hizo, ya hacía un tiempo se había trabajado con cebada y avena, y ahora, bueno, estos estudios fueron con respecto al centeno. Lo que se hizo, se le dio una dieta a los cerdos con alta cantidad de grasas, se los volvió hipercolesterolémicos y a una cantidad se le dio, por supuesto siempre hay control, una cantidad se le dio panes de trigo y a otra cantidad se le dio panes de centeno. Se les sacaron muestras de sangre y esas muestras de sangre se les hizo el espectro de resonancia magnética nuclear. Ahí se encontró que los que habían tenido la dieta de centeno tenían una sustancia con una señal diferente que a los que tenían dieta de trigo. Entonces lo que se hizo después es una cromatografía líquida de alta performance con detector de espectrometría de masas y se comprobó que esa sustancia que tenían los cerdos que habían hecho la dieta de centeno era la betaína. La betaína actúa como donante del grupo metilo en la reacción betaína-homocisteína metiltransferasa que convierte a la homocisteína en metionina. ¿Por qué es beneficioso esto? Bueno, porque la homocisteína es una sustancia de riesgo que produce, que para decirlo más fácil, hace más fácil que una persona tenga enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuanto menos homocisteína tengamos, va a ser mejor para evitar estas arteriosclerosis que se pueden producir o estos efectos malos que tiene esta sustancia, como para tener enfermedades cardiovasculares. En presencia de betaína, al disminuir la concentración de homocisteína, es buena y disminuye este riesgo. Ya les digo, todos estos estudios se consideraron también con estudios clínicos que se hacen en poblaciones donde se utiliza pan de centeno y hubo concordancia, es decir, no solamente la parte química o haciendo análisis en vivo, sino con el trabajo en análisis clínicos en distintas
poblaciones donde culturalmente se come mucho pan de centeno integral, se obtienen esos resultados. Entonces hay concordancia. Pero es muy bueno cuando hay concordancia saber por qué se produce el mecanismo. Por supuesto que siempre hay más para estudiar porque es bastante complejo, pero en este caso me pareció que este trabajo estaba muy completo y se podía hacer una relación de lo que se obtiene con un mecanismo bioquímico. Bueno, ya les digo, esta sustancia betaína disminuye el colesterol sérico, no HDL, los triglicéridos, el porcentaje de la grasa corporal, la circunferencia de la cintura, la presión arterial sistólica y diastólica. Bueno, otro tema que también interesa es la obesidad. Hay otros estudios donde se hicieron también con pacientes que tenían ileostomía, se dieron distintas dietas isocalóricas, o sea, con las mismas calorías de pan de trigo refinado con respecto de pan centeno rico en fibras. Y lo que se observó es una menor disponibilidad de macronutrientes para la digestión y absorción del intestino delgado, es decir, la persona, la persona que ingiere la dieta de centeno no tiene todos los nutrientes disponibles, para decirlo así, que la persona que utilizó la dieta de trigo. Y además hay un tema interesante que es disminuyó la sensación de hambre. Es decir, bueno, uno puede decir, no es tan bueno el hecho de que no pueda tener la capacidad de digerir todo lo que come, pero sin embargo, esa saciedad que tiene a comer centeno sí es muy buena porque evita que la persona que tiene obesidad coma más, ¿no es cierto? También se vieron que en los sujetos sanos, porque las cenas con pan rico en fibras afectan favorablemente la regulación de la glucosa y las variables de apetito en el desayuno del día siguiente. Y otro tema, el último de las enfermedades producidas tal vez por el estilo de vida es el cáncer, ¿no es cierto? Los arabinosilanos son un sustrato óptimo para la generación fermentativa de ácidos grasos de cadena corta. Esto ya lo nombré, el ácido butírico en el colon. El ácido butírico a altas concentraciones en el colon mejora la salud intestinal y reduce el riesgo de cáncer por varios mecanismos posibles. Entonces, estos trabajos se han realizado en poblaciones en las cuales existe una fuerte aceptación de los productos que contienen centeno, como es Escandinavia, Alemania y Rusia, con grandes ingestas diarias, como pan de centeno u otros alimentos de centeno. Bueno, entonces, a raíz de estas determinaciones, en los casos se recomienda el consumo de varias porciones de alimentos integrales por día para aumentar la ingesta de fibra y mejorar la salud. Los efectos funcionales de los alimentos de centeno, que pueden ser beneficiosos para la salud y abarcan un aumento de la masa fecal, la unión y además la eliminación efectiva de metabolitos potencialmente tóxicos. Esto es interesante, hay varios trabajos con esto. La proporción de la actividad fermentativa deseable para ácidos grasos de cadena corta, en especial el butírico, y la liberación de componentes protectores como los linanos. Bueno, ahora vamos a empezar un poco a hablar de lo que pasa en la alimentación con las fibras, es decir, la fibra
tiene capacidad de retención de agua y de aceite y tiene efectos benéficos en los productos alimenticios. Pero ¿de qué depende la composición y de qué depende el contenido de la fibra? Depende del cereal, en este caso estamos hablando de centeno, que tiene un gran contenido de fibra, y también de la obtención de ese cereal para formar la harina. Nosotros estamos trabajando con un proceso de malteado, es decir, lo que hacemos es al grano de centeno le hacemos crecer el brote, entonces cuando uno lo hidrata y aparece ese brote, se expresan unas enzimas que modifican la composición de la fibra. Entonces se expresan las enzimas y favorece aumentar el contenido de fibras solubles que son prebióticas. Estas fibras solubles, por supuesto, hay contenido de arabinosilanos. Esto nosotros lo sabíamos desde el punto de vista teórico, pero quisimos determinarlo en el país. Entonces, bueno, nos empezamos a hacer preguntas, empezamos en el año, oficialmente en el 2014, pero extraoficialmente en el 2012, 2013. ¿Cuáles son las propiedades del centeno cultivado en nuestro país? Con nuestro clima, con nuestro suelo, con nuestras semillas, ¿se mantienen las propiedades prebióticas de la harina y del pan? ¿Se puede mejorar esa actividad prebiótica por medio de un procedimiento diferente? ¿Cuál es la mejor variedad que nosotros tenemos de centeno en nuestro país para realizar estos ensayos? Por ahora, porque siempre se pueden modificar. ¿Se puede corroborar las propiedades de un modelo en vivo? ¿Se puede industrializar el proceso? ¿Se puede extender a otros cereales forrajeros? Es decir, los cereales se usan como forrajeros y queremos que sigan siendo forrajeros, pero también queremos que esos cereales se puedan utilizar en la industria alimentaria y hacer otro tipo de alimentos que sean saludables. Por lo tanto, aumentaría la producción agrícola también. Bueno, entonces, para contestar estas preguntas, lo que hacemos son proyectos de investigación, nosotros, ¿no? No tenemos otra. Entonces, empezamos a hacer proyectos, como decía, oficialmente en el 2014, estudiando el efecto de la variedad del malteado en el contenido de fibra total, soluble e insoluble. Después estudiamos la harina integral de grano, estudiamos el secado, ya avanzamos un poquito más con los análisis de los cereales forrajeros, y actualmente tenemos dos proyectos, uno que es cereales forrajeros para la alimentación humana, que es un Picto UM, y otro que es el estudio de la automatización de malteado. Pero como uno no puede trabajar solo, y me parece que está bueno tener colaboraciones, trabajamos en colaboración con la Cátedra de Bromatología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, con el fin de verificar las propiedades funcionales de la harina integral de trigo. En este momento tenemos un proyecto que es evaluación de las propiedades funcionales en panificados elaborados con ingredientes bioactivos. La directora es la doctora Adriana Westau y la codirectora la magíster Ángela Zuleta. Y bueno, yo estoy colaborando con ellos, y además lo más importante que es el tipo de muestra que nosotros tenemos para hacer el trabajo. Las muestras son, y colabora con nosotros en el PICTOS, el doctor Fernando Jiménez, que es coordinador del programa de cereales y oleaginosas y jefe del grupo de mejoramiento y calidad vegetal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA Bordenave. Entonces, las muestras que nos llegan del cereal son muestras de una variedad determinada. Ellos siempre están mejorando la calidad de la semilla,
y entonces eso hace que el material nuestro sea un material muy, muy interesante para trabajar, con un estudio directo a lo que es el campo. Y bueno, la magíster Ángela Zuleta, que es investigadora referente en el tema fibras dietarias, que es adjunta de la Cátedra de Bromatología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, también trabaja en colaboración con nosotros en el PICTOS y ella es referente de fibras. ¿Cómo evolucionó el tema? Primero, en la primera etapa lo que hicimos fue un relevamiento de centeno de las variantes que tenía el INTA Bordenave, y hicimos trabajos de evaluación de calidad de granos, y la primera etapa fue la determinación de cuál era la mejor variedad para hacer el malteado, y luego determinar, por supuesto, el contenido de fibras de la harina de grano entera, y en función de esto elegimos dos variedades, Donegal y Camilo INTA. Lo bueno es que lo elegimos sin tener relación, o sea, sin preguntar a INTA Bordenave. Cuando terminamos el trabajo, le dijimos que elegimos esa variedad, y por suerte coincidió esa variedad con la performance de la variedad en el campo. En la segunda etapa ya trabajamos en el laboratorio, en el método de malteado, se determinó una mejora en la composición. Ahora lo voy a mostrar, primero les doy las etapas y después les muestro los resultados. Una mejora en la composición de fibra soluble, se verificó las propiedades prebióticas tanto de la harina y del pan por medio de un análisis en vivo. Y en esta tercera etapa, que es la actual, ya estamos trabajando en el tema de la automatización del proceso de malteado, que ahí nos ayudó la doctora Verónica Conti del INTA Bordenave por la disposición que tuvo de hacerlo allá en un equipo automático, la utilización de nuevas variedades, porque esto es dinámico, no es que nos vamos a quedar con estas variedades, seguramente el INTA sigue estudiando y nosotros vamos a tener que seguir con ellos estudiando las variedades. La manufactura y evaluación de distintos productos alimenticios, queremos no solo hacer pan, sino también hacer otro tipo de productos, y estamos ampliando la experiencia con otros cereales como son la avena, la cebada y el titricale. Bueno, estas son las 6 variedades que estudiamos, Donegal, Camilo, Fausto, Emilio, Quehue y Lisandro. Este es simplemente el peso de mis semillas. La viabilidad y la germinación, esto para nosotros fue importante porque justamente en el proceso de malteado necesitamos que sea buena la germinación. Por eso fue uno de los puntos que categorizamos mejor las variedades. Acá está el porcentaje de fibra. En el caso de, esto es la harina de grano entero sin maltear. Entonces obtenemos un 18% aproximado de fibra total, un 16% de fibra insoluble y un 2% de fibra soluble. Cuando nosotros aplicamos la modificación del malteado, lo que obtenemos es una disminución de la fibra insoluble y un aumento de la fibra soluble. Aclaro que la fibra es soluble de alta masa molecular. La de baja masa molecular la tenemos que determinar por HPLC. Por eso se determinó los oleosacáridos activos por medio de HPLC. Y nos dio positivo, no sabemos si hay un problema de sensibilidad, pero nos dio positivo el malteado y negativo el sin maltear, ¿no? O sea que nos dio positivo el malteado. Después se estudió y se sigue estudiando el proceso de secado. ¿Por qué es tan importante el proceso de secado? Bueno, porque el proceso de secado detiene el proceso de malteado. Es decir, cuando llega la germinación a un determinado valor, lo secamos. Lo secamos y después lo molemos.
y además necesitamos ese secado también para preservar la harina. Por suerte en nuestro equipo está el doctor Roberto Aguerre, que es especialista en secado. Entonces, él estudió toda la parte de la influencia de la temperatura y la humedad en el almacenamiento de los granos, modelizó mediante la ecuación de Peleg el secado de centeno. El secado se estudió en 3 temperaturas, 50 grados, 60 grados y 70 grados. Bueno, acá están un poco los gráficos sin circulación forzada y con circulación forzada de los gráficos de la linealización de la ecuación de Peleg. Con respecto ahora, estamos viendo el contenido de fibras a distintas temperaturas. Lo que observamos es, por supuesto, a 50 grados no hay ningún problema. A medida que aumentamos la temperatura, van disminuyendo los valores de la fibra de alta masa molecular, especialmente a 70 grados. Sin embargo, lo que ahora voy a contar del método en vivo, nosotros cuando hacemos el pan, que lo hacemos a 120 grados, todavía tiene propiedades prebióticas. ¿Qué quiere decir esto? Es muy probable que a 70 grados se modifique la composición de las fibras, nos falta corroborar por medio de HPLC si se encuentran las fibras solubles, o sea que de ese porcentaje que bajó de fibras insolubles y de fibra total se haya trasladado a fibras solubles de baja masa molecular, porque en la absorción sí está la propiedad prebiótica. Quiere decir que si bien no está detectado por este método, sí se ve la absorción desde el punto de vista del trabajo en vivo, que ahora voy a mostrar que es en ratas. Bueno, el análisis en vivo se hizo en ratas Wistar, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Esto trajo como producto una tesis de doctorado de la licenciada María Laura Gómez Castro, que es integrante de nuestro grupo, y bueno, donde se está estudiando el efecto funcional de la harina y del producto de panificación en un modelo de roedores. Comparto el trabajo con la doctora Adriana Westau y con la magíster Ángela Zuleta, y bueno, lo único que no les quiero mostrar mucho porque seguramente María Laura después va a mostrar toda su tesis completa, pero los ensayos preliminares, que ya son varios años que ya estamos trabajando, lo que está marcando es una propiedad prebiótica ya confirmada tanto con la harina como con el pan. El contenido mineral esquelético total entre la control y esta es la de la harina aumentó, el contenido, o sea, el pH del intestino disminuyó, la absorción de calcio aumenta en el fémur, la absorción de fósforo aumenta en el fémur. Lo mismo para el pan, ¿sí? Es decir, esto es para la harina y lo mismo para el pan. Esto del pan no los puse todavía como es en tabla porque hay otros valores que faltan procesar. Pero bueno, y se hicieron distintos análisis además para verificar esta situación. Quiere decir que está dando muy, muy buenos resultados. Es decir, tanto la harina como el pan, por supuesto con fórmulas estandarizadas, está dando efecto prebiótico. Bueno, algunos productos que hicimos en nuestro, no los nombré, perdón, nuestro grupo de investigación de agroalimentos está compuesto por María Laura Gómez Castro, por Claudia Larregain, que es bioquímica, que también está haciendo ahora una maestría de investigación sobre el desarrollo de
de alimentos nutricionales con propiedades nutracéuticas, y que seguramente después va a hacer el doctorado y está trabajando en avena fuertemente. Como lo nombré antes al doctor Roberto Aguerre, que también es químico y es investigador de CONICET. Nosotros al comienzo del grupo tuvimos la suerte de tener de integrante a la doctora Teresa Pilar García, que nos ayudó muchísimo porque nos guió en una serie de, bueno, y siempre está, si la necesitamos para orientarnos, y desde el punto de vista del INTA Bordenave, primero trabajó con nosotros fuertemente Federico Moreira, y ahora Fernando Jiménez, que es el coordinador de todo lo que es cereales. Bueno, se hicieron algunas publicaciones, algunas en Fanus, estas dos en Fanus, se presentó en diversos congresos, y bueno, y seguimos trabajando. Falta muchísimo todavía, pero lo que podemos decir es que a priori nuestros cereales están dando buenos resultados. O sea, falta mucho, y además falta mucho en cuanto a luego la elaboración de los productos, ¿no es cierto? Recién estamos en decir que tiene propiedades, pero después el hecho de fabricar el producto, también lo vamos a hacer ahora en la automatización, la molienda, la importancia de la molienda, eso también indica que puede haber modificaciones en las propiedades prebióticas. Así que ya eso está estudiando en muchos papers, por eso creo que de ahora en más cada vez nos vamos a interesar no solamente, primero estudiar el cereal en forma, como digo, hacer como un barrido, y después cada vez más interiorizarse en sustancias bioactivas, más con espectros o con técnicas más específicas para saber una mejor relación entre lo que se obtiene en la práctica, la absorción, y lo que tiene la harina en su composición. Bueno, quise hacer una fotita ahí de todo, no teníamos de todo completo. Bueno, esta es María Laura, Claudia, la doctora que siempre la tenemos, el doctor Roberto Aguerre, que no le gusta mucho sacarse fotos, no le gusta. El ingeniero Martín Salinas, que es ingeniero agrónomo y que ya lo tenemos incorporado para el área de cebada. Bueno, Ángela Zuleta, no tengo tampoco foto con Adriana Westau, pero ya nos vamos a sacar para la próxima. El doctor Fernando Jiménez del INTA Bordenave, que le agradecemos muchísimo, Federico Moreira, y los alumnos y becarios, tenemos becarios del CONICET, que trabajan en el grupo y que, bueno, son los que nosotros tenemos que apoyar, porque son los que van a dar continuidad a los temas, ¿no es cierto? Así que bueno, les agradezco a FANUS por permitirnos difundir el trabajo. Nosotros pertenecemos al Laboratorio de Investigación de Agroalimentos de la Escuela Superior de Ingeniería Informática y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón. Muchas gracias. Realmente, bueno, maravilloso, como siempre, las charlas son muy, muy fructíferas, y todos los que ingresaron a escucharte están todos muy atentos, escuchándote nuevamente con esta hermosa disertación. Lo que yo quisiera, Etel, es que como no se pueden hacer las preguntas, porque esto se graba, si vos podrías decirles tu contacto a los efectos de que si hay consultas, perfectamente te las puedan enviar. Así que te agradecería que lo puedas decir. Sí, bueno, yo lo puse en la primer diapositiva, es ecoscarelo@hotmail.com, ese es mi correo. Muy bien. Lo tienen en la primer diapositiva de la exposición. Excelente. Y acá lo que estoy viendo es todos los chats que, bueno,
donde dicen maravillas de que fue un gusto escuchar estos trabajos, es un gusto, unas felicitaciones por esta valiosa investigación. Bueno, qué lujo, esto nos pone tan felices. Gracias a usted. Qué lujo. Bueno, entonces, como siempre hacemos, les comentamos que la próxima conferencia virtual será el 25 de junio y la conferencia, el título es Grasa láctea y salud, los potenciales beneficios del consumo de lácteos naturalmente enriquecidos en CLA. Y el disertante va a ser el doctor Gerardo Gagliostro de INTA Balcarce. Yo me imagino que ustedes ya han entrado a la web FANUS porque todas las conferencias dadas hasta este momento ahora están subidas a nuestra web. Y en poco tiempo ya será subida la conferencia de lo que recién disertó la doctora Ethel Coscarello. Así que bueno, no tengo más, a ver acá, qué hermoso, che, qué hermoso. Muchas gracias, consultas. Estas charlas quedan grabadas para volverlas a ver, es lo que les estaba comentando. Todas las charlas de las conferencias dadas en FANUS están en www.fanus.com.ar. Y por lo tanto, esta hermosa conferencia también se va a subir al mismo lugar. Bien, y así todo. Así que bueno, no tengo más nada que decirles, sino que agradecerles, así como ustedes dicen que es muy interesante, nos preguntan si se entregan certificados, y sí, nosotros hemos tomado nota de todos los participantes y se les va a enviar el certificado, claro que sí. Bien, entonces con esto damos por finalizado y damos por finalizado y ya nos despedimos. Hasta la próxima, muchas gracias nuevamente por haber participado y nos vemos pronto. Adiós. Chao.